Buenas tardes, estamos aquí en la lección 7 de nuestro curso. En esta ocasión toca ver los sermones biográficos, el bosquejo de un sermón biográfico. Anteriormente ya hemos visto tres clases o tres tipos, que es el sermón temático, el sermón textual y el sermón expositivo. Este es el cuarto tipo, que es el sermón biográfico. Este sermón biográfico se basa en la vida de un personaje bíblico, se estructura en torno a un tema, porque cada personaje que nosotros elijamos lo tenemos que relacionar directamente con un tema. Y puede tomar forma de sermón temático, sermón textual o sermón expositivo. Entonces podemos decir un poco que el sermón biográfico es camaleónico porque toma diferentes formas, pero no deja de ser un sermón biográfico cuando basamos nuestra enseñanza en un personaje o en aspectos de la vida de un personaje bíblico. Bien, dependiendo qué tipo de forma tome, qué paradigma siga, cada uno tiene sus diferentes características. Entonces le hemos puesto así como un apellido, o sea, biográfico temático, biográfico textual y biográfico expositivo. El biográfico temático se estructura, esto es lo importante, con diferentes textos bíblicos, o sea, con textos bíblicos que vamos a encontrar a lo largo de toda la Biblia. Y también, al ser temático, necesitamos un tema delimitado. El biográfico textual se estructura con base en un texto corto. Y por último, el biográfico expositivo se estructura con base en un pasaje bíblico. Entonces, si se dan cuenta, lo que define qué tipo de o qué clase de sermón o de qué clase de paradigma va a seguir es el texto. Si son diferentes, temático. Si es un texto corto, textual. Si es un pasaje, expositivo. Y eso ya lo hemos explicado, pero aquí vamos a tratar de ahondar un poquito. Hay cada uno de estas tres clases de sermones biográficos tienen pasos comunes y pasos ya específicos. Entonces, primero quiero ver los pasos comunes, o sea que tanto un sermón biográfico temático, biográfico textual o biográfico expositivo tienen que seguir. El primer paso es elegir un personaje bíblico. Al ser un sermón biográfico, nuestra base, una de las bases es el personaje bíblico. Entonces, no importa qué personaje ustedes utilicen, puede ser un personaje muy conocido, menos conocido, un personaje que hable durante varios capítulos de un libro, otro que toque la vida de un personaje durante 2 versículos. En fin, no importa cuál sea la extensión, lo importante es que nosotros en principio elijamos un personaje bíblico. Una vez que lo elegimos, necesitamos, como parte importante de este sermón, es estudiar la vida del personaje. Estudiar todas las menciones que se hagan del personaje elegido a lo largo de la Biblia. Entonces ya les decía que habrá personajes que solo los mencione un libro, un versículo, algunos capítulos, otros que sean más extensos y otros que incluso puedan estar a lo largo de la Biblia. Pero lo importante aquí es que tenemos que estudiar todas esas menciones que se hagan del personaje. Y estudiar ese personaje implica conocer detalles de su vida. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de Noé, que habla el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento se hace referencia a él.
Entonces no nos conformamos con la lectura de Génesis, sino que también vamos al Nuevo Testamento a ver qué se dice de él. Es el mismo caso para Elías, es el mismo caso para Rahab. En fin, hay varios personajes del Antiguo Testamento que también en el Nuevo Testamento hablan de ellos, aunque sea de manera muy breve. Eso que se complementa en el Nuevo Testamento es importante para comprender lo que dicen en el Antiguo Testamento. Hay personajes que solamente se hablan así muy muy breve. Me viene a la mente el caso de Eutico, por ejemplo, que es un joven que cayó de una ventana al escuchar una predicación de Pablo. Solo lo menciona el libro de Hechos y ya. Pero de ahí se puede desprender una lección. Hay personajes que tienen un libro entero, por ejemplo Esther nos narra su historia, o Ruth, eh, aunque Ruth también es mencionada en el Nuevo Testamento. Eh, en fin, lo importante es estudiar. Estos dos pasos no están en el sermón, en los sermones anteriores, que es el sermón temático, textual o expositivo. No tenemos que hacer esto porque obviamente al no ser un personaje, al no ser uno biográfico, ni tenemos que elegir específicamente un personaje y no tenemos por qué estudiar la vida de este personaje. Estos dos pasos son exclusivos del sermón biográfico. Después ya necesitamos pasar a esos pasos que hemos hablado durante estas 3 últimas lecciones, pasos de planeación, que tendría que ser primero asignar un tema. Entonces, una vez que estudiamos a nuestro personaje, ese personaje nos puede dar para hablar de diferentes temas. Aquí lo ilustramos con puertitas, pero nosotros tenemos que elegir solo una puerta. No podemos, y eso es importante, no podemos hablar del personaje en diferentes temas, porque el único sermón en el que se puede hacer esto es en el sermón narrativo, donde se puede hablar de diferentes temas a lo largo de la predicación. Todos los demás necesitamos asignar un tema. Entonces, hay personajes, por ejemplo, Pablo, David, eh, el mismo Jesús, Pedro, que son personajes en los que se habla mucho. Es probable que nos dé, que alguna parte de su vida nos dé para un tema, otra parte para otro tema, otra parte para otro tema. Entonces no podemos nosotros hacer una biografía exhausta de ese personaje y hablar todo, sino que necesitamos delimitar nuestro tema, o sea, asignarle un tema a ese personaje. Entonces, ya que lo hicimos, lo siguiente sería elegir el texto base. Esto de siguiente ya hemos visto que es relativo, ¿no? Porque habrá veces que primero eligen el texto, luego el tema. Habrá veces que eligen primero el propósito, luego el tema, el texto, etc. Entonces acá estos pasos pueden variar, pero lo importante es que ya que elegí a mi personaje y lo estudié, elijo el texto o elijo el tema o elijo el propósito, pero alguna de esas cosas necesitamos elegir. Aquí en la elección del texto es muy importante porque nosotros tenemos que enganchar nuestro personaje con un tema. Ya lo dije en el pasado. No puedo tener un personaje sin tema. Y eso va a definir, y ya después también engancharlo al texto. Y eso va a definir qué clase de sermón biográfico utilicemos, o sea, qué paradigma, con qué reglas va a desarrollarse. Si elegimos ya lo había dicho, ¿no? Si elegimos diversos textos, por eso aquí puse textos, a lo largo de la Biblia, entonces seguimos el caminito de
el paradigma de un sermón temático, o sea, el ejemplo o las reglas de un sermón temático. Si elegimos un texto corto, 1 o 2 versículos, va a seguir las reglas de un sermón textual. Y si elegimos un texto largo, o sea, un pasaje, va a seguir las reglas de un sermón expositivo. Entonces, aquí la elección del texto es muy importante porque esa define qué clase de sermón biográfico va a desarrollarse. Entonces, no hay como tal reglas tan específicas del sermón biográfico, sino que más bien se desarrolla el modo de uno de esos tres sermones que estamos comentando. Finalmente necesitamos definir un propósito, o sea, responder a la pregunta ¿qué quiero lograr? ¿Qué quiero lograr con el estudio y la exposición de determinado personaje bíblico y enfocándome en determinado tema que quiero lograr? Esa pregunta, o más bien la respuesta a esa pregunta, ya hemos dicho en clases que es importantísima porque definir un propósito nos ayuda a orar correctamente. Cuando ya sabemos lo que queremos lograr, pues eso oramos durante nuestra preparación y que también nos ayuda a elaborar aplicaciones que veremos posteriormente. Entonces ustedes definen su propósito. Y como siempre también hacemos un estudio exegético, que ya lo hemos estudiado mucho, o sea, ya lo hemos explicado varias veces. Entonces, también es necesario hacer un estudio exegético. Acuérdense del contexto, del texto, de palabras desconocidas, la etimología, leer comentarios, leer Biblias de estudio, organizar nuestra información, etc. Entonces, ese estudio también, que es la parte de investigación que yo tengo que hacer, que ya hicimos un poco en el paso 2, que era estudiar a nuestro personaje, pero ahí era un estudio, una lectura a lo mejor un poco superficial. No quiero decir superficial porque pues tenemos que hacerla de manera muy consciente, ¿no? Pero digamos rápida. Y aquí ya ese estudio ya es profundo, ¿no? Ya se hace la exégesis de cada uno de los textos según lo que hayamos elegido. Bien, entonces, ya que tenemos estos pasos, ahora sí vamos a los pasos específicos. O sea, aquí ya se abre diferentes reglas de acuerdo al texto que elegimos. Entonces vamos a ver primero el paradigma del biográfico temático. En este paradigma, lo que hacemos en el temático, como ya tenemos nuestro texto, ya no vamos a buscar más textos, ¿no? Porque esos ya los definimos. Lo que tenemos que hacer es directamente interpretar cada texto con relación al tema. Esto cambia respecto del paradigma de sermón expositivo y de sermón textual, porque en ninguno de esos casos se va directo a la interpretación. Hay un paso previo aquí. En este caso, ya vamos directamente a la interpretación. Cada texto se va a interpretar con relación al tema. Y ya también hemos visto las reglas de interpretación, algunas pautas de interpretación. Entonces lo hacemos. Una vez que, acuérdense que la parte importante de la interpretación es llegar a un concepto. Eso ya también lo hemos dicho. Yo interpreto para llegar a conceptos. Entonces, esos conceptos en este caso van a fungir como divisiones. Lo que tenemos que hacer en este paso 8 es armonizar esas divisiones, o sea, darle coherencia por medio de la redacción. Ya que lo hicimos, necesitamos ahora encontrar subdivisiones para cada una de esas divisiones.
que ya también lo hemos visto cómo se hace por medio de concordancias, em, referencias cruzadas o paralelas también le llaman, y ya. Bien, entonces aquí tenemos este ejemplo. Miren, vamos a ver los primeros pasos, que son los pasos generales o comunes. Elijo a mi personaje, en esta ocasión elijo Elías. Entonces yo todavía no sé qué forma va a tomar, porque Elías se puede predicar textual, temático o expositivo. Cualquiera de las tres formas puede predicarse Elías. Y Elías nos da para hablar de diferentes temas. Pero en esta ocasión el tema que he elegido es el de las emociones del cristiano. O sea, las emociones de Elías. Vamos a ver qué emociones eh, experimentó Elías que también nosotros podemos experimentar. Aquí marcamos con negrita este tercer paso porque es el que define. Bueno, aquí me salté el del estudio, ¿no? Aquí, pero no quise ponerle un cuadrito especial porque pues no voy a escribir todo lo que la Biblia dice de Elías, entonces, pero aquí no se olviden, ¿eh? Hay un paso de estudiar, o sea, leer todo lo que la Biblia me dice de Elías. Entonces ya después mi tema. Y aquí, ahora sí, regreso a esta parte que es el texto. Depende de la elección de este texto de Elías y su relación con el tema, va a ser el paradigma que siga mi sermón biográfico. Voy a hablar de la vida de Elías, pero bajo qué esquema lo voy a desarrollar. Como aquí no elegí un pasaje, o sea, Primera de Reyes 19 del 1 al final, tampoco elegí un solo versículo, por decir, voy a hablar de Elías, pero únicamente basándome en Romanos 11, 2, 3 y 4 creo también habla de Elías, que serían tres versículos. Ese seguiría una forma textual, sino que lo que hice fue que a lo largo de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Pablo nos habla de Elías, Santiago nos habla de Elías, el escritor de Reyes nos habla de los libros de Reyes, nos habla de Elías. Entonces, como tengo textos esparcidos o diseminados a lo largo de toda la Biblia, entonces este sermón biográfico va a tomar una forma de textual. Ya definí mi tema, mi texto y ahora me falta mi propósito. ¿Qué quiero lograr al predicar la vida de Elías y las emociones del cristiano? Bueno, que los hermanos comprendan que Dios está con nosotros a pesar de nuestras fallas, porque Él sabe que somos seres humanos imperfectos. O sea, que en muchas ocasiones estas emociones nos juegan mal y le podemos fallar a Dios, pero Él siempre está con nosotros. Del estudio exegético que se hizo de estos tres versículos, pues ya leímos las palabras importantes, leímos las palabras desconocidas, las palabras etimológicas, y de ahí surgió esta, que es Pasco, me parece que está en Santiago 5:17. Y significa sentir una intensa emoción, pero especialmente una emoción de sufrimiento. Que eso también, es confirmado con este pasaje. Al narrar, al leer esta narración de todo el capítulo de Primero de Reyes 19, vemos cómo Elías está pasando por esta emoción. Pero aquí me llamó la atención porque en Santiago no se deja ver eso, solamente hasta que vemos la etimología. Ya también vimos comentarios, diccionarios, consultamos y bueno, estamos en posición de bosquejar. Entonces, dijimos,
A ver, voy a regresar un poquito. Interpretar cada texto con relación al tema. Entonces eso es lo que se va a hacer aquí. Tenemos el primer texto que es Primero de Reyes 19:3, la parte donde dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Se fue para salvar su vida. Entonces ya sabemos aquí que Elías fue amenazado por Jezabel después de que él había derrotado a los profetas mediante, bueno, que hizo descender fuego del cielo. Eh, Aún después de esa victoria, Jezabel lo amenaza y él dice que se levanta y se va para salvar su vida. Entonces, esta es una emoción que él está experimentando. ¿Cuál es? El miedo. Acuérdense también de esta parte de cómo tenemos que argumentar, primero en el texto, aquí en esta parte específica, se fue para salvar su vida. Ahí me da indicios para decir que él tiene miedo. Tengo que sustentarlo en otro pasaje, tengo que pensar a lo mejor en otro ejemplo bíblico, pensar en mi vida, cómo he experimentado ese miedo o esta emoción. Eh, y ya después dijimos que hay otro paso para sacar una enseñanza y al final un concepto. Aquí, bueno, yo me ahorré toda esa parte porque tampoco quiero que se me alargue el video, pero aquí este fue el concepto, que no es tan complicado, ¿no? De llegar, miedo. Bien. Después vamos a interpretar el segundo texto, que es Romanos 11:2-3, específicamente el 3. Dice, solo yo he quedado y procuran matarme. Le dice Elías a Dios que ese pueblo mató a todos los profetas, y le dice, solo yo he quedado y procuran matarme. ¿Y procuran matarme? Les pregunta. Bueno, esta pregunta no es la de Elías, esta pregunta la hace Pablo, cuando está explicando, recuerden que Romanos está escrita por Pablo, y Pablo les está argumentando un hecho a los romanos, y les dice, ¿no se acuerdan cuando Elías dice algo? Y dice, lo que dijo, solo yo he quedado y procuran matarme. Bueno, por eso está esa pregunta, pero ya no me quiero desviar, ya lo hice. Lo importante aquí es esta parte. Dice, solo yo he quedado. Otra versión, pero esa era la Biblia del oso, que es una de esas versiones muy poco utilizadas. Dice, he quedado solo, que es algunos van a notar esta diferencia, ¿no? Porque este es de únicamente. Únicamente yo he quedado. Pero cuando decimos yo he quedado solo, ahí habla un poco más con relación al sentimiento, ¿no? De que está experimentando, ¿qué es esto? Soledad. También investigamos si la soledad era una emoción o no. Pero bueno, había algunos que decían que sí son, que puedes tener ese sentimiento de soledad, y bueno, ya lo dejamos. Tercer texto, Santiago 5:17, en la parte que dice, la primera parte dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Esta es la que les decía que en el estudio exegético habla de sufrimiento. Elías era un hombre sujeto a sufrimientos profundos semejantes a los nuestros. Ese sentimiento ese sentimiento de sufrimiento profundo, yo no le quise poner tristeza porque, pues, podemos estar tristes, ¿no? Si, qué sé yo, reprobamos un examen, pues ya me pongo triste. Si pierde mi equipo, me pongo triste. Si se me cae mi helado, me pongo triste. Pero esto no es lo que estaba pasando Elías, ¿no? Sino era realmente una emoción profunda de sufrimiento, y eso, bueno, creo que la palabra angustia revela un poco más esa situación. Entonces, una vez que tengo interpretado qué es lo que tenemos que hacer, dice acá, tenemos que armonizar las divisiones.
y encontrar subdivisiones. Entonces, aquí las armonizamos, ¿no? Como la verdad es que no tienen mucha incoherencia, porque hay veces que las divisiones o los conceptos tienen que ser refinados un poquito, agregarle una palabra, modificarle un poco, así, pero aquí quedan muy bien. Por eso pues ya directamente los pasé. El tema lo refine, cómo controlar nuestras emociones. Entonces, ya después, conforme vaya avanzando el desarrollo de este bosquejo, si es que se predica, eh, que debería predicarse, ¿eh? Estos bosquejos que quedan en los videos, ustedes los pueden usar para predicar. Eh, Estoy diciendo que aquí hay 3 emociones que experimentamos como cristianos que Dios nos ayuda a controlar. La primera emoción, el miedo. Segunda emoción, la soledad. Tercera emoción, la angustia. Entonces vean, no hay necesidad como de darle mucha redacción. Ya ahí está el paso 7, que es armonizar. Es el paso 8, me parece. Ya ni me acuerdo de la numeración, pero es armonizar. Siguiente paso es encontrar estas subdivisiones. Y en el sermón temático seguimos encontrando versículos de estructura a lo largo de otras partes de la Biblia. Aquí utilicé mucho Salmo, pero también hay otros versículos. Y acá pude elegir otros, ¿no? Pero me parece que estos quedaban muy bien. Entonces, el miedo distorsiona nuestra realidad. Eso también lo vemos en Mateo 8:26, que cuando les dice, hombres de poca fe, ¿por qué dudan? La realidad que le estaban pasando fue distorsionada cuando el miedo llegó en la vida de todos, ¿no? No solo de Pedro. Pero Dios fortalece al que tiene miedo. Solo dice Isaías 40:29. Da fuerza al cansado y así. Segundo sentimiento. Bueno, aquí lo que hicimos fue que en los incisos A, o en la primera subdivisión, vemos lo que provoca cada una de esas emociones. Y en los incisos B o en las segundas divisiones, vemos cómo Dios nos ayuda a esto, a controlar esas emociones. Segunda, soledad nos hace sentir insignificantes. Eso lo dice Salmo 142:4. Pero Dios nos recuerda que nunca estamos solos. Eso lo dice Romanos 11:4. Que este es muy importante porque esto no lo dice como tal, el Antiguo Testamento no lo dice. Este es algo nuevo que se revela. Recordemos que la palabra de Dios es inspirada y es verdad. Entonces hay cosas que en el Antiguo Testamento no se dicen que sí en el Nuevo iban a decir, oye, pero si eso no lo dijo el Antiguo, ¿cómo? O sea, si no, las escrituras, el que es la que utilizó el pueblo de Israel, van a decir, ¿por qué inventan cosas en el Nuevo? Pues no es que se inventen, es que han sido reveladas por Dios, una nueva revelación, cuando los escritores del Nuevo Testamento lo hacían. Y bueno, aquí hay una clave que no se encuentra en Reyes, acerca de que Dios le recuerda a Elías que no estaba solo. Y Dios nos recuerda a nosotros que aunque nos sintamos insignificantes y solos, ni Él, principalmente Él, no nos deja, ni las personas. Bueno, ya. Tercer sentimiento, angustia. La angustia nos hace perder toda esperanza. Eso lo pasó Elías, pero también lo pasa David. Ese sentimiento de hasta querer perder la vida, ¿no? Eso lo pasamos muchos también. Pero ¿qué hace? Dios nos consuela. Dios consuela al angustiado. Él nos dice que echemos sobre Él todas nuestras cargas. Nos dice que dejemos, que hagamos peticiones, o sea, oraciones para dejar todo esto, ¿no? Entonces, este bosquejo es el bosquejo de Elías, o bueno, basado en la vida de Elías, acerca de las emociones, y ya está listo para predicarse.
pero es solo del paradigma de sermón biográfico del tipo temático. Ahora vamos a ver este segundo paradigma de biográfico textual. Ya nada más les voy a poner los pasos y un ejemplo breve para que tampoco se tarde mucho el video.